ocasión modera esta mesa Nurmata, quien es artista y es profesora de UNARTE. Como invitadas tenemos Claudia Castellán, que es artista, ya ha participado en el programa Flash como artista en la pasada edición de 2024, y Carol Espíndola, que también es artista. Cuando pensé en el título de la ponencia, Cuerpos que hablan, bueno, no de la ponencia, de la charla, me quedé pensando en qué implica hablar o pensar en el habla del cuerpo. Pensaba en algo muy abstracto quizás, y ahí se me cruza mi experiencia corporal, porque pensaba en los síntomas, no necesariamente síntomas médicos, también pensaba en cosas como el cansancio, que ahí nuestro cuerpo está hablando, ¿no? De alguna manera. Pero luego también pensaba en lo más literal, que sería el lenguaje hablado, ¿no? La voz, el uso de la voz. Por ahí recordaba que apenas hace unos años se oía mucho sobre el darle la palabra, darle la voz a ciertos grupos. Les propongo que tengamos en cuenta esta frase durante toda la charla. También eso me hacía pensar en que la interseccionalidad ya nos hizo conscientes de que nuestros cuerpos son leídos de ciertas maneras. Pero me preguntaba si esa lectura tiene que ver con lo que los cuerpos quieren decir o lo que los cuerpos queremos decir. Por ejemplo, yo como mujer con discapacidad soy leída de esa manera, pero no necesariamente quiero hablar desde ahí o no todo el tiempo. También ahora decía Rosa, ¿no? En la mesa pasada, como a mí se me acerca gente y me dice, ¿tú tienes familiares desaparecidos? Y yo les digo, no necesito tener familiares desaparecidos para tener el interés de hablar de esto, ¿no? ¿Qué implica, no? ¿Qué implica en cuanto a lo que puedo o no decir o de lo que puedo hablar o no? Bueno, detrás de nosotras van a pasar en loop las imágenes con el trabajo de Chispilla y de Carol. Quería detonar esta conversación a partir de qué significa eso de darle voz a otros, también pensando en lo que mi cuerpo quiere decir. Quería que también expandiéramos, o sea, que no solo habláramos desde sus prácticas artísticas, sino que también lo expandamos, y entonces, revisando sus trabajos, llegué a una conclusión que me parece no tan explícita y muy chida de abordar aquí, que es que las dos han hecho uso de la palabra, tanto la palabra escrita como la palabra oral, ¿no? Chispilla a través de su programa de radio durante muchos años y Carol a través de la escritura con sus ensayos. Entonces quisiera que también nos contaran por ahí, porque es una expansión del cuerpo, una extensión del habla del cuerpo, no necesariamente desde la práctica artística como tal, aunque tiene mucho que ver. Igual pensaba que las dos dan clases y creo que por ahí también hay algo de lo que podemos hablar. Hola, buenas tardes. Pues primero quiero darle las gracias a Nina por la convocatoria, por después del año pasado estar en Flash, ya extrañaba muchísimo las charlas. Agradecerles a todas ustedes que están aquí porque siempre es bien importante poder conjuntarnos a dialogar, a escucharnos. Es algo que creo que tenemos que valorar mucho y que necesita muchísimo esta ciudad. Y también pues a Nuria, a Carol por estar aquí, poder compartir las ideas y poder nutrir y pensar las corporalidades, la voz, y yo quisiera comenzar un poco hablando sobre, para poder escuchar los cuerpos, tal vez lo primero que tendríamos que hacer es eso, escuchar, ¿no? Para entender el sentido de la palabra y de aquello que se nos está diciendo, es súper importante escuchar. En parte en la pieza que el año pasado trabajamos, y digo trabajamos porque no fue un ejercicio aislado, esto que se hace en Flash, no es solamente como que yo llegué con mi idea y se realizó, sino que fue todo un proceso muy rico de charlas, de discusiones, de nutrir las ideas. ¿Y cómo sucede esto? Pues eso, a partir de podernos escuchar. Creo que ahora ando en una cruzada muy fuerte sobre la escucha, sobre escuchas que hasta podríamos decir ridículas, ¿no? Escuchar el entorno, escuchar a los pájaros en la mañana, escuchar efectivamente qué me está queriendo decir mi pareja y qué estoy inventando en mi cabeza. Si estoy escuchando, ya estoy empezando una pelea antes de entender qué me quiere hacer saber. Creo que en ese sentido es muy importante poder pensar
qué me quiere expresar la otra persona, ¿no? Atrás estuvimos hablando de poder poner imágenes que fueran un poco rotativas y que no tengan exactamente como una explicación y una secuencia. A mí me gusta mucho pensar en ese lugar que tiene que ver con lo personal, sí, por supuesto lo político, y a mí algo que me movió mucho para entender qué pasaba en mí y en relación, en resonancia y en eco con otras personas, era una vez que entré a un baño en un 8M y decía, ¿cómo sabes que eres una mujer? Pues es que no sé qué es una mujer, no sé si soy mujer. Yo por mí sería una botarga, y sería una botarga feliz porque me exime de tener que llevar a cabo los mandatos femeninos como ser madre, como atender, como cuidar de otros, como ser, tener todos estos discursos de sensibilidad, de cuidado, que pues no los he tenido y tampoco me voy a poner a pelear con eso, pero fue un punto de partida para comprender, escuchar, pues tal vez en principio mi propia voz, los mandatos, separar los mandatos que venían por habitar este cuerpo biológicamente femenino, feminizado, y que entender que todas estas maneras de lo femenino pues son construcciones, al menos para mí, ¿no? En donde felizmente las habitamos o felizmente las rehuimos, ¿no? En ese sentido también, pues mucho de mi trayecto vital, experiencial, quiero decir, también una manera de escuchar tiene que ver con habitar a la gente, habitar los lugares, vivir las experiencias de manera sensible, y una de esas cosas que me marcaron muchísimo pues fue andar en diferentes bares gay, haciendo presentaciones con mis compañeras, amigas, hermanas travestis, transexuales, quienes también habitábamos preguntas muy similares en relación a la construcción especialmente del cuerpo, de los cuerpos, pero especialmente de lo femenino, así lo femenino porque hay una mirada masculina que lo construye incluso desde otras parcelas que no son exactamente las normadas o las guiadas o las que desearían las mujeres, sino por una mirada pues meramente masculina, ¿no? Y en ese sentido, pues creo que quiero traer lo que Nur hablaba sobre estar en la radio y tuve muchos años, muchísimos años en la radio desde estudiante, y creo que lo que más me ayudó a estar en ese espacio es entender la entrevista como una metodología de investigación, pero también como una metodología de acercamiento que es fascinante, porque cuando tú estás presentando a alguien, no estás en una discusión de un mismo nivel, estás queriendo entender y evidenciar lo que la otra persona hace, ¿no? Entonces la entrevista a veces, claro que vamos a estar ahí, pues, ¿no? Incorporadas, pero hace que te hagas un poquito de lado para que empatices y entiendas desde dónde está narrándose la otra persona. Les voy a leer un pequeñito texto y luego vamos. Despierto y comienza otra vez. Ocultar mi cuerpo, limpiarlo, ponerme el pantalón, luego el cinturón, los zapatos, manga larga. Camino pensando en cómo hacer para no mostrarlo. Evito mirarme los reflejos, miro otros cuerpos, los estudio. Quisiera saber si siempre serán así. Este cuerpo que me pesa, que me estorba, se siente ajeno, se desborda. Meter la panza, seguir caminando. Voy despacio, no quiero caer. Miro otros cuerpos, los contemplo. Observo cómo se mueven, su ligereza, me miro las piernas, quisiera correr, hacerme invisible. Como bien decía Nur, he estado trabajando sí en autorretrato, pero también escribiendo, ¿no? A partir como estas imágenes que estaba haciendo ya desde hace pues casi 15 años con el tema del cuerpo, que se ha vuelto, como bien decía Chispi, esta cruzada, y que es una constante, o sea, como que en todo puedo como percibir y notar este tema del cuerpo, ¿no? O sea, y no puedo, es como una especie de obsesión, porque cada vez hay algo que me sigue impactando, que me interesa y que quiero seguir abordando. Y me parece que esta cita que tengo aquí, que ahorita les pongo de dónde viene, que me parecía súper pertinente para esta mesa, que los cuerpos son también las vivencias que somos y nuestro primer archivo de memorias, ¿no? Cómo entenderlo desde ahí, y quizá pensando en Flash, cómo es que se ha estado viendo el cuerpo, si es que se ha hecho, ¿no? O cómo, de qué manera, ¿no?
Y también compartirles, esto surge como esta idea del cuerpo y estas categorizaciones de cuerpos que vamos a ver a continuación, provienen de una investigación que estuve haciendo para una colaboración México-Colombia que está por ahí en puerta, y que lo que hice fue como cómo conectar estas violencias que estaban atravesando pues parte de mi trabajo en relación con el cuerpo, y un texto que se llama La guerra inscrita en el cuerpo, que es un informe nacional de violencia sexual en el conflicto armado, que el Centro Nacional de Memoria Histórica presentó en Bogotá en 2017. Y retomo esto, ¿no? Porque antes de presentar el informe como tal y hablar de estas violencias, hacen una introducción muy larga en torno a toda esta idea, ¿no? De pensar en el cuerpo como una categoría de interpretación. Significa reconocer su materialidad y sus contornos simbólicos. En Colombia, no todos los cuerpos son valorados y reconocidos como de la misma forma. Las marcas de género, raza, clase, sexualidad, edad y capacidad que tienen los cuerpos configuran tratamientos diferenciales y valoraciones distintas para las personas. Los cuerpos femeninos, en particular, han sido considerados históricamente como lugares de apropiación, lugares para el ejercicio del poder masculino, y de ahí que sean las mujeres las principales víctimas de la violencia sexual. Justamente con datos duros, que en realidad es un libro súper duro, durísimo, pues lo que hace es eso, como poner de manifiesto con datos cuáles son esas violencias, y hace unas categorizaciones de cuerpos, ¿no? Cuerpos disponibles relacionados con la violación, la esclavitud sexual, cohabitación forzada, desnudez forzada, cuerpos disciplinados bajo vigilancia, cuerpos estigmatizados, cuerpos incómodos, violencia sexual para callar voces, cuerpos para la guerra, relacionado con los derechos sexuales y reproductivos, pero en tensión, cuerpos apropiables, cuerpos corregibles, cuerpos higienizados. Y me venían a la mente dos situaciones que, pues de las cuales fuimos testigos en el plano internacional y que nos causaron indignación en su momento, ¿no? Y que nos siguen causando, y son temas pues importantes, ¿no? Por ejemplo, el caso de Giselle Pelicot, donde claramente había el texto como tal, el anuncio que él ponía, la invitación para hacerse de este cuerpo era: busco cómplice perverso para abusar de mi esposa dormida mientras está en casa. Toma su somnífero todos los días y ni te verá. Preciosa zorra mojigata que no quiere tríos. Pues nos habla de esa, pues sí, esa violencia sobre el cuerpo, que no únicamente está inscrita en los casos de guerra, sino está inscrita muchas de las veces dentro de los espacios más íntimos y domésticos, ¿no? Donde tendríamos que sentirnos libres de esa violencia de manera ideal, ¿no? Y pongo esta imagen que también proviene de una relación de pareja, donde al mostrar esta pierna, el esposo, que en este entonces senador, le decía: baja esa rodilla, ¿no? Baja esa pierna, estás mostrando mucho cuerpo, yo me casé contigo para solamente yo verte, ¿no? Y fue algo como muy sonado porque fue una transmisión en vivo durante la pandemia, ¿no? Y entonces pues seguimos como, o sea, siempre pensando en el cuerpo, ¿no? Y eso también me llevaba a pensar en la obra de otros artistas y otras situaciones en las que el cuerpo, tomando como referencia estas categorías que presenta este informe del conflicto armado en Bogotá, y ponía estos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, este asunto de los cuerpos higienizados, que son estos principalmente los cuerpos femeninos, ¿no? Que tienen que estar libres de vello, que no tienen poros, que están siempre limpios y perfectos, y que se ejerce pues un control sobre ellos, ¿no? La deportista Iman, que aunque se encuentra en los terrenos quizá de la interseccionalidad, su definición biológica, como lo acepta la
esa biología de la que hablan estos defensores del binarismo, se inserta en el terreno de ser mujer, pero se le acusa de no serlo, precisamente por sus propias hormonas y su propio cuerpo, y se le quiere invalidar de esta presencia en el deporte, ¿no? Que es el mundo en el que circula. El artista Santiago Forero es un artista colombiano de talla baja que continuamente cuestiona estas hegemonías de las representaciones del cuerpo, de los cuerpos masculinos, y cómo él pues no se ajusta y no se sujeta desde su obra, desde su práctica y desde cómo se presenta ante el mundo, ¿no? Hay un proyecto en internet de Kika Pérez que se llama Diario de una gorda feliz, que en ocasiones me ha tocado ser jurada, ya van como 2 o 3 ocasiones donde se presenta su proyecto, y generalmente hay un conflicto a la hora de revisar su proyecto, ¿no? Porque al parecer hay como una implicación política. Una de las principales como cuestionamientos es que no puedes unir la palabra gorda y feliz, ¿no? O sea, eso es como lo que más cuesta, ¿no? Unir esas 2 palabras, ¿no? Y justamente ella lo hace como una provocación. La obra de la fotógrafa Greta Rico, que estuvo documentando por varios años los partos en casa con parteras urbanas en la Ciudad de México, comenzó a mostrar estas imágenes que nos estábamos mostrando. No sé si se alcanza a ver, que era una imagen que incluso las mismas mujeres no hemos visto nunca, quizá porque estamos de este lado, ¿no? Y quienes las alcanzan a ver, es una imagen que ha sido censurada y todo el tiempo no se le permite como ser vista. ¿Y cómo podemos deshumanizar esa parte del cuerpo que en realidad es lo más natural y el origen, ¿no? El origen pues de la vida? Y no sé si han tenido la oportunidad de ver El cuento de la criada, una serie que está actualmente en Netflix, pero que en realidad proviene de un libro de Margaret Atwood, donde justamente lo que se pone al centro es esta dominación, como que uno de los principales símbolos es la dominación del cuerpo de las mujeres. Únicamente, ya para cerrar, y pensando también como en el rumbo de Flash, hacia dónde podría girar, un ejercicio que continuamente hago y presento con mis alumnas y con mis alumnos, es como esta idea de trazar genealogías de hacia dónde puede estar tu obra ahora que la estás haciendo y que pueden ir cambiando con el paso del tiempo, y que cuando yo empezaba a trazarlas, yo necesariamente veía que eran artistas que trabajaban con el cuerpo, ¿no? Y les digo, se ha vuelto para mí como una especie de obsesión de hablar del cuerpo desde las distintas aproximaciones, y que se ha desencadenado principalmente en 3 proyectos, ¿no? Donde estas ideas, como la idea de ser mi propia musa, rompiendo con esta idea del arte occidental, pues desde sus inicios hasta el siglo XIX, de que las musas solamente eran las que estábamos del otro lado, ¿no? Cuestionar los estereotipos de belleza, cuestionar esta carga sexual del cuerpo femenino desnudo, omisiones en la ciencia de los cuerpos femeninos, una especie de responsabilidad que quizá como madre y docente también de niños de 6 a 12 años siento que tengo como sobre mis hombros, y que la reflejo a través de la obra que hago, ¿no? Que tiene que ver y que gira con el cuerpo femenino, y poner estas ideas a circular y a pensar sobre el cuerpo. Y entonces, más o menos, las imágenes de las artistas que estoy mencionando en esta pequeña genealogía, porque cada vez que la hago es más grande, pues sí, todas giran alrededor del cuerpo, de las representaciones, del ser morena, del ser gorda, del ser latina, del estar en dietas, del el querer el cuerpo, del no quererlo, del cuestionarlo, de las mujeres desaparecidas. Y sencillamente, para mí, como este manifiesto que tengo sobre el cuerpo es ¿no? Que para mí la desnudez es una forma de habitar el cuerpo, de mostrar con honestidad indudablemente quién se es, mostrar el cuerpo desnudo y cuestionar estas formas en que se nos ha enseñado a habitarlos, mi manera de hacer arte, como de hacer pública mi declaración por el cuerpo. Y pensaba, ¿no? Como en estas preguntas, ¿no? ¿Cómo habitamos el cuerpo? ¿Qué formas de habitarlo se inscriben en los espacios museísticos?
¿Cuáles se censuran? ¿Qué nos falta por hacer visible? ¿Quiénes pueden mostrar el cuerpo? ¿Cómo hacemos para dejar de deshumanizar los cuerpos femeninos desnudos? Y pensando en el contexto de Puebla, cuando estaba preparando un poquito esta charla, así googleando, ¿no? Que siempre es como mi termómetro actual, ¿no? Buscando cuerpo, reflexiones, Puebla, desde la sociología, la antropología, justamente las imágenes que nos muestra, pues es lo que hablábamos en la mesa anterior, violencias terribles, desapariciones, ajustes de cuentas, cuerpos desmembrados. Entonces, a mí me hacía cuestionarme, además de estas categorías que nos presentaba este texto, que son para ese lugar y contexto específicos, ¿qué otras categorías podríamos inscribir o podríamos pensar para este contexto en Puebla? Cuerpos racializados, cuerpos discriminables, cuerpos excluidos, cuerpos enfermos, cuerpos envejecidos, ¿no? ¿Qué categorías son aplicables, ¿no?, para este contexto? Me quedo pensando en la palabra habitar, porque por ahí se le escuché a Chispi también y le iba a preguntar como a qué se refería por habitar, porque cuando mencionaste que en la escucha está el habitar al otro, me quedé muy curiosa de saber a qué te refieres por habitar al otro, pero después cuando Carol comenzó con el textito que escribió, me parecía que está narrando el cómo es habitar su cuerpo y al final de lo que nos comentaste ahorita vuelves a poner, ¿no? Como la palabra habitar el cuerpo. Me pregunto si habitamos el cuerpo o si tenemos un cuerpo o si somos un cuerpo. Alguna vez le escuché a Héctor Falcón, un artista de la Ciudad de México, afirmar con toda seguridad que él tiene un cuerpo que usa como materia, porque bueno, si no conocen su obra, no sé, tiene piezas como tomar jugo de zanahoria hasta pigmentar su piel, o se quitó el ombligo, o se hizo tatuajes con agua, en fin. Entonces yo me quedé pensando mucho alrededor de eso que le escuché a él, con mucha seguridad además, y pensaba como, pues sí, o sea, yo también uso mi cuerpo en mi práctica artística, pero no estoy tan segura si tengo un cuerpo. Y también pensaba, bueno, si él está tan seguro, ¿por qué no se corta una pierna? Pero quisiera ahondar un poco sobre eso del habitar. Pensando, cuando estaba trabajando específicamente algunas cuestiones más como de la tesis doctoral que tenía que ver con prácticas cosplay, que es un juego de, vamos a decirlo, como de desplazarte para convertirte a través del disfraz, ¿no?, del juego de disfraces, en alguien más. Me parecía que había mucha riqueza en eso. En los trayectos que tenemos, por ejemplo, históricos sobre cómo era cómo era leído el cuerpo y cómo era interpretado el cuerpo, no es sino hasta pues la época moderna, en donde empieza a haber una serie, bueno, es fascinante todo ese recorrido, obviamente no lo voy a hacer, pero me interesaba mucho algo que fundamentó lo que ahora pensamos, el cuerpo como una máquina y el alma como un fantasma o algo que ahí se mete, ¿no? Que tampoco es tan lejano, bueno, no nos es lejano porque seguimos pensando hoy en día en las inteligencias artificiales incluso, ¿no?, como un fantasma. O sea, también obviamente estoy muy influenciada por algunas cosas del anime y el manga y pienso mucho en Ghost in the Shell, que es un anime maravilloso que les invito a ver. Y yo lo llevaba o lo traspolaba de esa misma idea que sigue siendo muy moderna, el alma y el cuerpo, y anteriormente ese cuerpo que peca diferente de mí, algo está llevándome al rico y asqueroso pecado, ¿no? Y esta escisión, pues parece que de pronto no termina de tener una explicación o sigue dando vueltas ahí, ¿no? Es un pensamiento que permea todo este espacio de saber, habito un cuerpo, tengo un cuerpo, poseo un cuerpo, soy un cuerpo, estoy en un cuerpo. ¿Y qué es esto que lo anima? Mi mente, mi espíritu, el alma, son cosas muy interesantes de reconsiderar. Pero bueno, desde la modernidad tenemos esta idea, por ejemplo, que elabora todo un sistema, ¿no? Hay unos
animatics, que se llaman, que son diseños corporales, que eran como, está el niño escritor y tal, desde hace mucho tiempo, en donde se creía que si se podía replicar lo que hacía motoramente ese cuerpo, pues ya era un cuerpo, ¿no? Y dónde estaba lo de habitar lo otro, ¿no? Y yo lo pensaba mucho en el aspecto de la construcción social, en términos de, un poco también como lo que nos planteaba Karen Carol, estábamos hablando de cómo habitar, no cómo habitar, sino cómo me veo con esos modelos de cuerpos, cómo se representa aquello que debo ser, pero yo no lo siento ni lo vivo, ¿no? Y me gusta pensar en el asunto de habitarlo, sí, como una casa, como un lugar que tiene diferentes espacios, que se modifica, que cambia, que está atravesado por muchos aspectos, por muchos deseos también, por muchas posibilidades también de modificar el cuerpo. Y me gusta pensar que no soy esto que dicen que tengo que ser, hablando de las construcciones sociales y todos estos mandatos femeninos que deben ser, ¿no? Y me gusta la idea de habitar porque cuando habitas un lugar, convives con ese espacio, lo cuidas, lo significas, tienes otro tipo de ejercicios que están muy atravesados, pues no solamente por el cuidado, sino también como por los cuestionamientos, ¿no? ¿Quiero esto o no quiero esto? ¿Esto le viene bien o no le viene bien, no? Y creo que eso a mí me gusta pensarlo también a partir de estas prácticas pues que pueden ser un tanto de fantasía, pero que también producen otras subjetividades, que es tanto el disfraz, el cosplay y el crossplay y todas sus demás prácticas, como el travestismo, ¿no? Que es algo que también nos importa muchísimo esta interfase que vemos, presentarla al mundo, ¿no? Porque somos plenamente, o sea, somos muy visuales. ¿Y qué pasa si yo no veo? Entonces, bueno, ahí también empiezo a elaborar algunas cosas sobre la escucha y que también puedo invitar a alguien que habite mi cuerpo, ¿no? Que trascienda un poco mi piel en muchas formas metafóricas. Yo creo que como Chispi dice, en mayor o menor medida, casi que todo el tiempo, todos estamos haciendo un cosplay, ¿no? Porque me he visto de maestra, de artista, el día que voy a la boda, pues me transformo, o sea, como que todo el tiempo, en realidad todo eso que nos cubre el cuerpo, pero incluso también lo que hacemos por el cuerpo, pues es eso, la forma en cómo lo vamos habitando, ¿no? O sea, porque cada cosa es una decisión consciente casi todo el tiempo, ¿no? ¿Qué zapatos voy a usar? La marca, cómo me identifico, vemos muchos cosplays últimamente con los políticos, ¿no? Que se disfrazan de cualquier comunidad indígena, sea de su origen o no. Entonces, creo que todo el tiempo estamos haciendo ese cosplay y precisamente llegar a esta práctica y entender o tratar de entender la obra de mujeres que antes que yo han estado trabajando con el cuerpo desnudo, es como eso, ¿no? Como no tener disfraz, ¿no? Como justamente tener como esa forma, pues la forma más honesta posible de estar en el mundo y de habitarlo, ¿no? Aunque decía de John Berger en su serie de Modos de Ver, que el desnudo estaba condenado a nunca ser desnudo, porque siempre la misma piel es un disfraz que lo cubre, ¿no? Entonces, creo que es una acción de habitarlo, que hacemos día a día, que a veces se muta, a veces no, pero sí creo que es una especie de cosplay que vamos haciendo pues, todos los días, ¿no? Que decidimos quiénes somos y qué hacemos. A ver, no sé bien cómo articular esto, pero ahí les va. Últimamente yo he estado tratando de deslindarme de esta categoría de solamente mujer con discapacidad y sobre todo a través de mi práctica artística, porque me parece que si ya en lo social yo soy leída como una mujer con discapacidad, como pienso, y le comentaba a una maestra, Didangui, donde quiera que estés, le decía, pero no en el arte, no el arte debería de ser liberador.
no ahí podría ser el lugar donde yo me pueda liberar de esa categoría de la que ya soy leída socialmente en todos lados. Y ella me dijo algo hermoso, que por eso la cité, es como, no, el arte no debería de nada. En el arte se puede todo, me dijo. Y creo que eso es una cita de Mafalda o algo así. Pero ahorita que hablas del cosplay, yo pensaba también en eso, ¿no? Como los disfraces y lo liberador que podría ser jugar desde el arte con esas representaciones. Y pensaba en el no tener disfraz, en esto que decías de que tú te presentas desnuda porque no quieres tener disfraz. Pero también no eso subraya todas esas categorías que dijiste antes, como de mujer, morena, gorda, bueno, mencionaste muchas, ¿no? O sea, no se vuelve otra vez esa prisión, como, sí, como no regresas ahí. Te lo pregunto a ti porque me lo pregunto a mí misma con mi práctica. Bueno, pues yo lo pienso un poco como Juan Gabriel, que decía, o sea, una cosa es Alberto Aguilera y otra cosa es Juan Gabriel, ¿no? Y yo creé a Juan Gabriel y en este caso creo que yo creo a Carol, quien vemos en los autorretratos, ¿no? Entonces creo que, porque como te digo, es una decisión consciente de decir, bueno, mi obra va de esto, voy a tratar de eso, y pues sí, como una acción política que busca colocar al cuerpo en el centro y pues sí, invitar y provocar una reflexión, una discusión, un debate, formas de platicar o conversar, incomodar, en las que podamos o no estar de acuerdo, ¿no? Creo que algo de lo que es súper importante y que estamos llegando ahí a un lugar tenebroso, que es súper bueno, que es precisamente las ideas de las naturalizaciones, ¿no? Que vienen muy acompañadas de las biologías, de lo auténticamente auténtico, cuando pues estamos en una sociedad que ya está muy allá. Estábamos hablando hace rato que parece que decíamos, ¿no? Esta cuestión de que estamos viviendo el tiempo, algún autor que habla de la performance y la performatividad, hablaba que el siglo XXI iba a ser totalmente performativo y estamos asistiendo a ello. Estamos asistiendo a cómo hay en cierto grado unas narrativas que nos creemos y que habitamos, ¿no? Esto que también Carol compartía y reflexionaba en torno a decir, yo me disfrazo de maestra, ahora soy la esposa, o encarno, o tengo que hacer aquel papel, ¿no? Y es cierto, todos los días estamos haciendo una serie de gestiones en términos de mandar un mail. Muy buenas tardes, querida, no, disculpe usted, licenciado, doctor o lo que sea, porque también hay una serie como de composiciones. Hay algo que me parece muy interesante, que es como esta visualización también hace que habitemos lugares, ¿no? Que es también lo que hemos aprendido y hemos visto precisamente con pues toda la interseccionalidad que se cuestiona precisamente cómo hemos naturalizado vernos en estas categorías. Y creo que ese es el punto más complejo de hablar desde pues la cultura visual, por ejemplo, desde la historia del arte, cómo nuestra mirada no es inocente, nuestra mirada ya tiene otras significaciones rebotantes sobre algo, ¿no? Sobre esta imagen que está atrás, si es un hombre, si es una mujer, si es cualquier otra forma de presentación sexogenérica, empezamos a tener lecturas, ¿no? A mí me gustaba y me sigue gustando mucho la idea sobre la escucha y sobre el lenguaje sonoro, porque todavía no lo tenemos tan contaminado en ese sentido, ¿no? O sea, si yo les digo árbol, ahora cada quien, a lo mejor nos estamos imaginando el que nos ponían en la primaria, ¿no? Los palitos como los chinitos, que era el que ponía la maestra, pero en realidad ese árbol puede ser tan rico como nuestras experiencias. Y creo que ese sigue siendo una zona ahí bastante nublada, en donde escapar de las representaciones, cuestionar las representaciones, a veces creemos que ya hemos ido muy allá y creo que no nos hemos dado de frente con algunas cuestiones y conceptos, ¿no? Creo que también buscar otros imaginarios
especialmente con las mujeres, ¿no? Que tenemos unas parcelas brutales, sí, desde toda la historia del arte, de la representación y de la cultura visual, de los lugares que tenemos que ocupar, ¿no? Y que cada vez se van haciendo más hacia los bordes y no la cuelan, ¿no? De pronto dices, oh, Rosalía es bien chida, ¿no? Rosalía también viene con un montón de significados detrás que están produciendo algo. Entonces, a mí me gustaba también mucho pensar en la idea de que el cuerpo es un producto producido, ¿no? Alguien me está ahí orillando, o sea, sí, mana, tú vas muy de darks y lo que tú quieras, pero eso también es una construcción que viene desde otra cadena significativa de circunstancias. Entonces, ¿qué decimos? Oh, maldita sea, estoy encadenada a este maldito mundo de representaciones. No, precisamente creo que ahí es donde se abre el diálogo, se abre pensar otras posibilidades brutales que hay. Ahora, por ejemplo, regresando mucho a la biología, a la cuestión de los hongos, a las cuestiones posthumanas. O sea, estamos revisando como todos los lugares, porque parece que en algún momento que todo ya está dicho, pero no, creo que nuestras miradas están súper bien adiestradas, creería yo. Que eso también es un problema, ¿no? Cuando decía, nuestros cuerpos son leídos de una manera, pero no sé si necesariamente esa lectura tiene que ver con lo que yo quiero decir. Y ahorita pensaba en que también como artistas performamos, ¿no? Y yo de repente también, o sea, creo que me he vuelto la artista con discapacidad, o sea, que también es una cuota de inclusión y que también, no sé, bueno, me dejas pensando muchas cosas, pero me dio gusto que regresaras a la escucha, también para seguir con el punto de partida, como regresar al punto de partida, porque en esta frase de darle voz a otros, creo que no es darle voz, sino darles espacio de escucha. Y precisamente la pieza que presentaste en Flash me gustó mucho porque dices, quiero salir del ocularcentrismo, y entonces hice una cabina en la que puedes escuchar. Había diferentes elementos, eran como 3 ejes de más o menos como de escucha, que eran viejos cassettes que tenía de los 90, donde grababa de la radio y que habían bandas de ese momento. También era parte de rescatar esa memoria de esos sonidos y esas texturas. Había el relato que trabajamos conjuntamente con Liliana Carral, en donde hacía una evocación de un paisaje de una Puebla que ya no existe, Puebla, la Puebla romántica de los 90s, con prácticas fabulosas, fascinantes y mareadoras, como dar vueltas en la Juárez para hacer amigos y conseguir novio. Bueno, eso sucedía. Y otro audio que estaba en la cabina, que era aleatorio, en donde había una serie de palabras que también podían generar una cadena significativa, por ejemplo, que tenía que ver con la tecnología, las mujeres y ciertas formas de ver, ¿no? Por ejemplo, podía salir, las mujeres envejecen, la tecnología envejece. Es decir, estos lugares que también se han problematizado y que siguen dando a este ser femenino construido, casi monstruo, casi santa, casi todas esas cosas, ¿no? Y ese era el llamado a poder escuchar, ¿no? Y pensemos nuestras prácticas. Cuando llegamos al museo, llegamos y nos plantamos y es así como, ¿qué hay que ver? Y las prácticas a veces de escucha, a menos que sea el MUAC, por ejemplo, están muy, de alguna manera, relegadas, encasquetadas, literal, en audífonos, porque también son problemáticas, contaminan inmediatamente la otra pieza. Y eso es algo que tampoco hemos pensado sobre el espacio museístico. Y el ver es fácil porque direccionas, pero el escuchar es invasivo o queda en ciertos lugares. Y creo que eso era parte de lo que queríamos, ¿no? Y también, por ejemplo, el poner uno de los Walkmans, que estaba constantemente dando vueltas y vueltas, tenía un nivel muy bajito, ¿no? No era para que escucharas exactamente y claramente, sino para que perturbara un poco el espacio, ¿no? Y estuviera ahí, dices, ¿qué es eso? Y ya te arrimabas y tal vez no encontrabas ninguna narrativa que tuviera pies o cabeza, pero era como atraer algo de los sentidos, que también creo que es algo importante.
trabajar con los sentidos. Y eso tiene que ver con lo que decías al principio también sobre la escucha. Cuando te referías a habitar, ¿no? Me preguntaba si te referías a conocer esto que dijiste del acercamiento a través de la escucha por la entrevista. ¿Cómo podríamos abrir esos espacios también de escucha a lo que otros cuerpos quieren decir, sin pensar en darles voz a, ¿no? Ahí hay una serie de problemáticas que observo, bueno, también tal vez desde la formación un poco más social, en donde pues es bien curioso, ¿no? Cuando, vamos a hacer investigación, qué padrísimo, ¿no? Sí es padrísimo porque vamos y podemos llegar y chismosear a la gente y preguntarle, ¿tú quién eres, qué haces y por qué así, ¿no? A mí me resultan preguntas fascinantes. A la gente en general nos encanta hablar y nos encanta hablar de lo que vemos, conocemos, sentimos, de este lugar desde donde vemos el mundo, lo habitamos, lo conocemos y lo lloramos, ¿no? Y cuando hacemos estos ejercicios de, bueno, un poco ya de una antropología más novedosa, que es no querer colonizar y tratar de entender aquello que está frente a ti, sino más bien empatizar con la historia de alguien, de una vida que es posible, y te haces un tanto de lado para escuchar y dejarte invadir por cómo sienten, cómo observan las cosas, creo que es algo que te acerca muchísimo. Particularmente yo, no sé, lo viví mucho en la radio y de pronto ya haces amigos y fue o te pudieron decir cosas tan íntimas o personales que tal vez en una charla o de otra manera no hubiera sucedido, ¿no? Entonces lo veo como una metodología interesante para el arte de poder compartir y eventualmente de poder hacer otras construcciones o generar piezas. Esto que hace rato se decía también en la mesa de trabajo anterior, que es no hablar de o hacer esta distancia de tú eres tú hasta ahí, que nos ha enseñado toda la metodología objetiva, sino más bien esto que somos personas, sentimos y que también vamos teniendo experiencias diferentes al estar en la presencia de la otra, del otro, ¿no? Y cómo nos puede afectar aquello que nos está narrando, sea desde donde sea, ¿no? O sea, a veces pueden ser cosas que sean muy exageradas o no, pero yo quién soy para cuestionar eso. Me parece que ahí hay un espacio muy interesante para poder de alguna manera tocarnos, ¿no? Y generalmente sucede, si ustedes han hecho estos ejercicios de hacer entrevistas, que sean un poco más libres, no como tan dirigidas, cuántos años tienes y cómo fue que llegaste a esto, sino como realmente en el ámbito de la escucha, se encuentran unos hilos maravillosos y que tú conectas sí o sí con esa persona, porque de verdad son más cosas las que creemos que nos separan que todas las cosas que nos unen y dentro de lo que estamos en ese mismo asunto, ¿no? ¿Cómo sería este acercamiento desde la fotografía o desde la escritura o desde tu ser docente? Este acercamiento de escucha con el otro cuerpo. Pues yo creo que tiene que ver con otra pregunta que también me ha estado rondando, que es esta, que creo que es más o menos lo que estabas planteando, ¿no? Que es cómo hablan los cuerpos, ¿no? Y que sabemos que con la escritura puedes crear imágenes, ¿no? Y con las imágenes vas construyendo narrativas que puedes leer como textos. Entonces, y que es una búsqueda que continuamente como artista visual tienes que hacer, porque no siempre vas a estar a un lado de tu obra para explicarla tal como tú la quieres, sino que las imágenes pues tienen que hablar y contar esa narrativa, ¿no? Y al escribir, que ha sido como algo en lo que he estado trabajando en los últimos años, pues es eso, es tratar de crear estas imágenes de lo que quieres, lo pienso como una especie de escritura fotográfica, ¿no? También estaba pensando en que quizá también esto de la palabra y de la escucha tiene que ver mucho con el éxito de los podcasts, ¿no? Que es como una especie de evolución de la práctica radiofónica y que no termina, ¿no? Porque como que sí nos acompaña, y quizá hace ratito, por ejemplo, que le preguntaba a Nina sobre la idea de una publicación que acompañara a Flash, pues quizá también podría tomar como una forma de podcast, ¿no? Que quizá podría pues ser interesante para nutrir también este programa, y quizá todos estos temas de los que hemos estado hablando, el cuerpo, los materiales, las contranarrativas, pues podríamos abordarlos a partir de estas escuchas, con estos ejercicios de escribir o de hablar o de crear
imágenes, ¿no? Ya sea a partir de textos o imágenes visuales. Y también estaba pensando también en lo que hace rato se platicaba sobre, no el contexto de Puebla, pues es Puebla ciudad, ¿no? Igual estaba como investigando antes de la charla y encontraba como algunas cosas, por ejemplo, hay una tesis que también es un artículo que se llama Belleza, Placer, Sufrimiento de los Cuerpos Nahuas de la Sierra de Puebla. Y me pareció bien interesante, ¿no? Porque provenía de una investigación de personas de distintos espacios de la Sierra de Puebla y que según yo, hasta lo que alcancé a leer, no era extractivista, venía de dentro y justo son como esas narrativas, contextos que necesitamos conocer, ¿no? También recuerdo hace algunos años que la Secretaría de Igualdad Sustantiva, cuando surgió, estaba muy como apegada o en relación con el COPRED, y a mí me invitaron a algunas charlas sobre diversidades corporales y se estaba construyendo como una agenda interesante sobre el cuerpo, que según yo recuerdo, a inicios de no quiero meterme en asuntos políticos, a inicios de esta administración, querían desaparecer la Secretaría de Igualdad Sustantiva, pero afortunadamente hasta hoy continúa, ¿no? Creo que no con ese mismo ímpetu con el que estaba trabajando hace tiempo, pero también tiene que ver con cómo se entiende el cuerpo, no solamente desde nosotros en nuestras intimidades, sino también desde la parte política y legal, que no puede omitirse, ¿no? Y de pronto surgen estas acciones que me parecen a veces hasta ridículas, como que botones de pánico en ciertos lugares, ¿no? Para protección de las mujeres. O sea, la protección de las mujeres no va a venir necesariamente de un botón que no va a estar pegado a ti, o estos espacios seguros, ¿no? Que de pronto plantean también ahí, y que toda protección o toda relación con el cuerpo a veces viene desde la parte de ser una víctima y no desde la parte de cómo pues realmente lo resolvemos desde otro lugar, ¿no? O otra cuestión que tiene que ver con estas arquitecturas hostiles, donde pues no hay espacios para transitar, y no solamente para personas con discapacidad, sino uno como persona que no te puedes sentar en un espacio porque está muy bajo, porque tiene picos. Hay un proyecto, no me acuerdo si es peruano, que se llama Las Esquinas Gordas, que son fotografías de espacios de estas esquinas, donde para evitar que duerman las personas en la noche, las llenan, pues las tapan como de cemento y ya no puedes dormir ahí, ¿no? Entonces, o que no existan bancas o espacios para sentarte en espacios donde puedes transitar porque son hostiles y afectan a los cuerpos, ¿no? Entonces, para mí eso es son estas representaciones de la hostilidad o de cómo desde el ámbito de la ciudad o de la arquitectura o desde la política pública o social, pues deshumanizan al cuerpo, ¿no? Como si no fuéramos estas personas que necesitamos que las ciudades se adapten a nosotros y que no solo sea concreto porque ahí estamos como humanos con cuerpos diversos que requieren pues vivir de la mejor manera posible, ¿no? Nosotras acá hablando del cuerpo como si fuera algo ahí, no sé, o sea, y se nos olvida de repente que aquí lo tenemos cerquita como nuestro cuerpo, pero bueno, eso pensaba, como qué locura, también nosotras mismas dijiste deshumanizar el cuerpo, algo así, no sé si te refieres a esto, pero se nos olvida que aquí tenemos un cuerpo, estamos hablando desde un cuerpo, trabajamos siempre con un cuerpo, hacemos con nuestro cuerpo. ¿Les parece bien si ahora pasamos si alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario? Gracias, solamente completar pensando en esta adaptación última matérica que nos compartieron, específicamente Carol. Muchas de las ciudades siguen, dice un texto, dejen que me acuerde justamente cuál es en específico para citarlo, menciona No un qué bonito texto, que muchas ciudades aún siguen funcionando con edificios coloniales. Estos espacios que tienen aún la función que hace siglos mantuvieron y que de alguna manera modelaron, o mejor dicho, siguen modelando la vida pública, la normativa, las políticas y de alguna manera, ¿qué otras cosas? Y lo que se legisla. Es decir, básicamente, de forma general,
hay una especie de legislación del cuerpo, ¿no? Si la podemos llamar legislación de alguna manera, pensando en el constructo completo de modos, usos, costumbres, que no son elementalmente físicos, que no son elementalmente un objeto, llamémoslo así, pero que por su existencia y por su presencia ya están haciendo modelado de aquellos objetos que sí, o de aquellas corporalidades, mejor dicho, pongámoslo en ese plano, de aquellas corporalidades que sí existimos o que sí transitamos. Y eso pensando en las corporalidades bípedas, hablantes y pensantes. Hay otras más, por supuesto. No necesariamente físicos, yo creo que necesariamente físicos, incluso las sillas en las que estamos sentados. ¿Alguien más quisiera? Rosa. Pues nada, esta conversación me hace pensar y sobre todo estas agresiones contra los cuerpos femeninos o feminizados siempre nos hacen a nosotras responsables de nuestra propia seguridad, hablando de los botones estos de pánico y no sé qué, ¿no? O sea, nosotras somos responsables de la seguridad de nuestro propio cuerpo y nunca se hace responsable al cuerpo del agresor. Entonces creo que eso es algo bien que, hablando de cambiar narrativas, tendríamos que como sociedad y como gobierno empezar a cambiar, ¿no? Porque en qué momento el cuerpo masculino tiene derecho de agredir, pues hasta sin remordimientos, y somos nosotras entonces las que tenemos que hacer todo para que no nos pase nada, ¿no? Entonces nada más pensé en eso porque sí creo que es fundamental empezar a cambiar las visiones sobre los cuerpos, ¿no? Todos los cuerpos tienen los mismos derechos, digamos, ¿no? Y bueno, muy interesante lo que las dos han planteado. Justo la idea es como plantear preguntas, ¿no? O sea, por eso me regresé a la presentación donde están las preguntas y pues es eso, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer desde a quienes estamos aquí en este espacio y que vamos a pensar en cómo para Flash, pero igual para la vida, o sea, ¿qué podemos cambiar, no? Esta conversación me hace pensar muchas cosas, pero igual ahorita lo que estamos conversando del cuerpo como si no estuviéramos en él, como dice Nur, pero también hacemos mucho esta separación, diría hasta muy masculinista o capitalista del cuerpo-mente, o como femenino, masculino y todo eso, y se nos olvida que pues estamos en él y es muy difícil pensarse fuera de él, ¿no? Que me recordó pues igual a mi práctica en la que procuro hacer eso, ¿no? O sea, procuro jugar con esta idea de mi cuerpo fuera de mí, pero eso también nos hace un poco igual lo que platicaba Carol, ¿no? O sea, encasillarnos en esta idea de la performatividad, no solo de nuestros cuerpos, sino como la manera en la que nacimos rige cómo estamos destinados a vivir nuestra vida, ¿no? Y eso además no es casualidad, ¿no? O sea, hay alguien que decide quién es el que goza de ciertos privilegios o no. Entonces, es muy interesante el pensar cómo no estamos encadenados a vivir así, pero podemos jugar con eso, ¿no? Y si nos olvida, podemos jugar desde nuestro cuerpo usándolo como materia. Qué lindo, las quiero. Ay, enséñame lo que haces, me da mucha curiosidad. Y sí, justo te iba a decir, pero bueno, tú lo dijiste muy bien. En el arte, por lo menos en el arte, podríamos, o a lo mejor yo soy muy ingenua, pero yo sí creo en un arte en el que se puede jugar con esas cosas. Le tengo una pregunta, porque en varios momentos de la charla se ancla un poco la idea a la idea de voz. Y me parece que como algo que yo propondría como una pregunta, reflexión, es intentar ver la idea de un cuerpo que no es meramente individual, ¿no? O sea, pienso que también un límite de las prácticas a veces es anclarnos, ¿no? a este nuestro cuerpo, ¿no? Y olvidarnos estas partes del cuerpo que son colectivas y que muchas veces funcionan en grupos, ¿no? Sí, tanto desde la opresión cuanto desde, una palabra mejor de liberación, sustituyenla, ¿no? O sea, desde la posibilidad de imaginación también, ¿no? Y yo pienso mucho en la idea de voz, que es un tema que yo he trabajado mucho, ¿cómo la pienso yo? O sea, cómo precisamente algo que es por naturaleza algo que desapropia el cuerpo. Porque el cuerpo, la voz es necesariamente en el anclaje mismo del lenguaje, algo que nos pone en común a otras. O sea, yo aprendo la palabra a partir de estar en contacto. Entonces hay como algo que me gustaría pensar, ¿no? Con ustedes, de las cuales estimo muchísimo las prácticas, obviamente, porque si no, o sea, evidentemente. Pues, ¿qué piensan ustedes, por ejemplo, de la voz, ¿no? De la colectividad, de cuando el cuerpo se
se puede hacer colectivo, ¿no? O de cuál es la potencia, cuáles son las opresiones. Obviamente el cuerpo, ¿no? Como fuerza de trabajo es un cuerpo oprimido, en la mayoría de los casos, ¿no? Pero también hay muchas formas en las cuales la voz como un campo común abre muchísimas posibilidades, ¿no? Si lo pensamos. Y pienso la palabra desapropiación, digamos, con Cristina Rivera Garza, la posibilidad de salirnos, ¿no? de una individualidad que nos constriñe también a pensar este binarismo que tú estabas mencionando, ¿no? Y que nos construye como espacios interconectados. También pensaba un poco sobre el tema de la escucha, que también me parece interesante, pero pienso que también es peligroso, ¿no? Como la idea de dar voz, porque también la idea de escuchar es una idea que tiene que ver también con la vigilancia por ciertos lados, ¿no? Entonces, ¿cómo escuchamos? ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué decidimos escuchar? Y creo que hay algo que también estuvo un poco recorriendo el día de hoy, que es bien interesante sobre también las posibilidades de construir solidaridades desde la no comprensión, que también restituyen opacidades respecto también a las cosas que tú estás diciendo sobre mi cuerpo, que necesariamente es leído así. Porque esa acción que yo te lea implica el hecho que para mí tú te haces entendible. Entonces me pregunto también cómo lidian con las definiciones, ¿no? Que también, como tú estabas un poco encaminando, pues ustedes mismas usan, ¿no? Para sus cuerpos. Sí. ¿Y qué sucede en toda esa...? Bueno, son muchas cosas, ¿no? Pero son cosas que ando pensando y que me gustaría pues reflexionar un momento con ustedes. Siempre es muy, muy, muy interesante poder conjuntarnos y hacer muchas preguntas. Creo que es de los ejercicios que siempre se echan mucho en falta, ¿no? Hablando sobre este aspecto de la voz, pienso en dos imágenes que son complejas, ¿no? Por ejemplo, el dar clases es aparentemente una voz que, como que es una voz de poder, pues, o sea, se emite desde un lugar de poder, ¿no? Y a la vez en sí misma es eso, ¿no? Ser como esa voz que dice, pero esto que dices, Nina, cómo poder elaborar un cuerpo colectivo, creo que tiene que ver con poder hacernos cuestionamientos conjuntamente, ¿no? Con atravesar estas formas de conflicto, porque el lenguaje en sí puede ser ya una herramienta para entendernos o también para estar en estas áreas de no comprensión, y también el acompañamiento o el acuerparnos en esa no comprensión también nos está diciendo un montón de cosas, ¿no? Y puede ser una voz muy importante, aquella que es incluso silenciosa y solo permanece, ¿no? Es cierto, también hay una cuestión sobre las tecnologías hoy y la vigilancia, ¿no? Voy a buscar un colchón en mi celular, colchón, y aparecen miles de colchones, por decir una cuestión, ¿no? Pero tal vez también es cómo llevamos a las acciones tanto la voz en qué sentido, en todas sus metáforas. Me gusta mucho pensar cuando una canta, tienes que cantar afinado, ¿no? Bueno, alguna vez también cuando me tocó cantar, pues no soy muy afinada, no tengo la super voz, pero tengo una voz y la quiero usar. Y la voz que hace Santa María Carey o cualquiera de ellas, que son unas cosas muy particulares y casi imposibles, muy preparadas, pues creo que también nos sigue dando esta idea de cómo hay voces que pueden tener lugares más hegemónicos o que nos miran a tener esa hegemonía, ¿no? Particularmente me gustan las voces que cantan mal, son disonantes o que tienen otras texturas y exploraciones, porque también puede ser otras formas de comunicar no tan directamente, y creo que podría estar interesante en ese aspecto, ¿no? Tengo más preguntas que respuestas, por supuesto, ¿no? Pero me interesa pensar, sí, la voz, ¿no? Esto de dar voz, esto también de que a veces una misma subsume su propia voz, ¿no? Y no quieres hablar, y también eso es un estar, o el gritar, o el susurrar, también son formas en las que podemos, no sé si entender, pero captar, ¿no? Y creo que voy a seguir pensando cómo se establece ese cuerpo colectivo y ese cuerpo vocal, que pensamos siempre como en el coro, ¿no? ¡Ay! Y una canta y la otra, y las voces se complementan, pero eso también puede ser algo imaginario muy lindo, que a veces no sucede así, que las voces son muy diferentes y particulares, y más bien me quedo pensando cómo seguir generando esta colectividad entre la escucha, las voces y el acuerpamiento, ¿no? Justo estaba buscando el nombre de la autora porque no quiero no tenerlo, pero no lo tengo. Ay, sí. El texto que después yo retomé
para una charla y como una especie de postura política que se llama La voz pública de las mujeres, ¿no? Y que es como una especie de recuento de cómo las voces de las mujeres pues han sido silenciadas o calladas a lo largo de la historia, y da como ejemplos muy puntuales, ¿no? Y yo lo tomaba como referencia para una charla donde pues a partir de mi práctica, no necesariamente como artista, sino más bien desde la pedagogía, pues busca no darle voz a las mujeres, sino que las mujeres hagan de la fotografía esa voz pública, ¿no? Que puedan utilizar como herramienta para expresar sus puntos de vista. Pero también pensaba en esta consigna, que también es un texto, pero en realidad es una acción, que todas estas cuestiones fueron pues como sucediendo para llegar hasta este texto, y que el día de hoy se considera pues esta consigna política. En realidad partía de que las mujeres al reunirse en pequeños grupos iban percibiendo como situaciones que aparentemente les pasaban en lo íntimo, en realidad eran cuestiones marcadas por lo político, ¿no? Como el no tener derecho a tener una propiedad, el no poder votar, cosas que tenían que ver como con el cuidado de los hijos, con el no poder tener un salario, o que el salario era distinto. Entonces, creo que el cuerpo colectivo puede venir a partir de unir esas experiencias que tenemos en común, ¿no? Ya sea cualquier tipo de cuerpo, ¿no? De los que hablábamos hace ratito, y estas categorías que pueden ser los cuerpos racializados, los cuerpos enfermos, los cuerpos que envejecen, distintas categorías de cuerpos, y el integrarlos y de cierta manera entender que hay cosas en común es lo que hace los cuerpos colectivos, o la forma en la que podríamos tener esa colectividad, ¿no? A mí me agarras un poco en curva, Nina, porque no había pensado en esa posibilidad de la voz como forma de hacer colectividad. Y luego pensaba también en lo otro, en el no ser tan legible, o sea, y me encantaría volverme lo menos legible que se pudiera. Creo que por ahí ya voy formulando algo. No, pero en mi performatividad cotidiana, pues, o sea, antes no me permitía muchas cosas que ahora sí, y no me las permitía porque decía, ay, no, qué pena, yo soy una persona con discapacidad, ¿por qué me voy a pintar las uñas? O algo así. Y ahora lo hago, y creo que esas son estrategias para volverme menos legible, según yo, ¿eh? No sé si es así muy superficial, ajá, pero creo que por ahí podría ser. Hola, yo de nuevo. Comentar algunas, como arrojar algunas ideas ahí que me vienen a la mente. En algunas asambleas comunitarias, luego, no digo que en todas, no digo que en todo el territorio o los territorios de México, pero sí hay algunas prácticas que desde la comunalidad lo que hacen es que justamente para toma de decisiones respecto de qué va a suceder con un espacio, con una disposición del territorio, cualquier decisión, hay algunas comunidades que suelen utilizar el murmullo, ¿no? Y entonces nos juntamos todos en la plaza o en la cancha de la escuela a murmurar, y entonces la voz circula y nadie se calla hasta que todos se callan. Entonces es interesante cómo la toma de decisiones sucede a partir de ese sonido sigiloso, de estar como conversando y rondando la palabra. Yo tal vez pensaría como no solo voz exclusivamente, sino la palabra como un agente que se bota, ¿no? Ajá, como que efervesce, ¿no? Y que justamente el silencio es cuando ya la decisión como que se asentó, ¿no? O germinó de alguna otra manera, ¿no? Pienso en esas prácticas y desde otras, que es una en la cual yo sí me considero practicante, que es la del contacto, que hay otras formas de, pues no sé si de diálogo o construcción de comunicación que no requieren la voz, desde el gesto sutil o el movimiento auténtico o algunas otras prácticas que están habitadas dentro de nuestro soma, ¿no? Como de nuestra materia viva, posibilitan encuentros, posibilitan que gestionan acciones más poéticas que
bueno, yo siento que desde la práctica de improvisación de contacto, que es lo que yo hago, como que son telúricas, ¿no? Son como más, lo voy a decir como lo decimos nosotros desde nuestra noción del colectivo, es como desde de lo más primate, ¿no? Podemos discutir sobre su relevancia o no, pero que sí podemos imaginarnos políticamente desde otros como escenarios que nos deshegemonicen a todos en un acto, ¿no? Y bueno, creo que algo que le comentaba a Alma era justo de esta posibilidad de tercer comentario y último, como pensar como esa posibilidad de cuerpo desde otras agencias y otras críticas, no sé, porque cuerpo también de repente me sonaba como al cuerpo de la policía, ¿no? Al cuerpo del poder, al cuerpo de bomberos, ¿no? Al cuerpo de rescate, que también particularmente se pueda asentar desde como otros aparatos o dispositivos de poder y sus muchas alternidades que pueden existir, cohabitar, que un poco son otras formas en que enunciamos distintos cuerpos que apuntan a otras colectividades, ¿no? Sí, la cuestión del contacto. Estoy pensando también sobre lo problemático que es la palabra cuerpo. Muchas cosas ahí que le atraviesan. Históricamente incluso es muy problemático, ¿no? También hablar de la corporalidad, más bien como estar aquí en esto y que se hace a veces más grande cuando me baja y a veces está en qué disposición y que cambia y que tiene otras posibilidades de entenderle, ¿no? Y me gusta mucho la idea del contacto en términos de la danza, lo corporal, porque es cierto, ¿no? O sea, nos afecta de otra forma, que el lenguaje no está tan presente y creo que tal vez esa sería como una buena idea, empezar a buscar otras maneras de nombrarnos, de nombrar el cuerpo, de evadir esta cuestión dicotómica o trascenderla, por supuesto, de ir más allá de esta incisión que, bueno, a mí me parece totalmente una cosa rara, pero al final me sigo preguntando, ¿dónde está esa voz viene de mi cerebro? ¿De dónde viene cuando pienso, no? Y bueno, muchas cosas podrán dar sus afirmaciones o cuando rememoras también, ¿no? Creo que eso sería algo bien interesante, empezar a considerar el cuerpo como en otras disposiciones. Si yo también pienso en el cuerpo policial y no me gusta nada, ¿no? Mi pregunta iba en torno a la esperanza, en relación a los medios con los que podemos colectivizar este cuerpo, ¿no? O sea, pensar ahorita que estamos viviendo un tiempo que hiper enaltece los medios digitales. Entonces, ¿en dónde podemos depositar nuestra esperanza en cuanto a esos medios? ¿Qué nuevos medios podemos pensar para llegar a ese cuerpo colectivo o esa amalgama? Pues yo sigo pensando muy old fashion, acuerparse, ¿no? Acuerparnos, bailar, tocar, hacer contacto. De momento, no sé, no creo que muchas de estas tecnologías. Pues en una charla que teníamos en clase precisamente, estábamos hablando sobre cómo estaban ustedes reflexionando en realidad en cómo se supone que las tecnologías nos estaban haciendo sentirnos más cercanas y cercanos, ¿no? Y unas de otras y de otras. Y que en realidad al final no está sucediendo eso, nos está haciendo sentir en una soledad pues abrumadora. Y ayer que fui a un concierto y que pude ver a alguien que está cantando ahí y que puedo ver cómo baila y disfruta su música y usa la voz, me emocionó mucho porque en algún momento hizo este hincapié de decir gracias por estar aquí y no estar con los celulares, ¿no? Porque en realidad vas a ciertos conciertos y solo ves pantallas y es un poco, pues sí, molesto porque a veces estás viendo la mediación de los celulares y no estás sintiendo esa experiencia y la música por la música para mí, ¿no?
Y en realidad volteo a ver y nadie tenía, una persona, si acaso, porque estaba grabando, tenía el celular. Y de pronto todo el mundo ya estábamos bailando y estábamos quedándonos en el momento. Yo creo que esa es la esperanza, ¿no? Y tal vez también va en sentido de la escucha, que podríamos ampliarla a considerarla en muchas formas, pero estos ejercicios, estar aquí y ahora entre nosotros y después ir a lo que siga. Pero dejar de lado aquello y esa idea que tenemos de omnipresencia, que en realidad no la tenemos y nos abruma un chingo y nos cansa más, ¿no? Estar acá y con estar en esto y sí te hago caso y no te hago. No es cierto, todavía no somos tan chidas en ese sentido. Y para mí la esperanza y lo que particularmente busco son estos encuentros en donde podamos cuestionarnos y compartir, ¿no? Incluso ahora que estoy... pues como todas nosotras estamos creciendo, también te das cuenta que al tiempo de hacerte mayor, tienes menos acceso a la posibilidad de ciertos diálogos, tal vez pueda ser en la universidad, pero también estás impresa en un halo de que tienes que saber todo, ¿no? Y a veces proponer, decir, no soy la que sabe, vamos a cuestionar, como que chirria un poco porque tú deberías darme las respuestas, no, busquémosla entre nosotras, ¿no? Pero la posibilidad de los encuentros, de verdad de abrazarnos, de tocarnos, de escucharnos, de estar simplemente, para mí eso es algo que sí tenemos que valorar un montón. Y qué bueno que están las tecnologías, me encantan, pero hace rato hay gente que no veía aquí que me da mucho gusto abrazar, ¿no? Pienso que es una gran pregunta con la que irnos todos pensando, ¿no? Porque pues no tenemos las respuestas aquí, pero se me hace una pregunta muy chida para sostener en el tiempo, como ¿cómo puedo generar este contacto más allá de las tecnologías, de las redes sociales?